porque el que hoy me lleve bien con mi madre, el que hoy medianamente apruebe a mi padre o lo medio sobrelleve, no significa que en el alma esté totalmente conectado y vinculado. Eso fue un poco lo que pudimos mirar en la primera, insisto, y en la segunda temporada con Sebji. Ella se llevaba bien con su madre, pero a lo largo de su proceso pudo darse cuenta que había dinámicas invisibles que aún la seguían separando. Estas dinámicas como la muerte de su padre de crianza, que fue asesinado en esta feria, también el destino trágico de su padre biológico, el secreto que la mamá guardaba, también separa esta vinculación. Entonces creo que un poco, insisto, de lo hermoso también que nos muestra Sebji es que podemos irnos trabajando. No sé si resolver toda nuestra historia, no sé si resolvamos todo lo que todo aquello que está antes que nosotros, pero basta con que nos empecemos a entender nosotros, empecemos a resolver lo propio y eso ya es un montón para el sistema familiar. Y Sepji nos mostró eso. Ella pudo llenar ese vacío que sentía. No sé si recuerdan ese fragmento de la escena final donde ella deja el video y dice, ya no siento ese vacío que antes me acompañaba. Hoy me siento más llena, hoy me siento completa, hoy me siento feliz, hoy me siento en plenitud. Y créanme que eso es la felicidad. Eso es la felicidad. Ella se fue feliz, se fue resuelta, se fue completa, se fue plena. Y ella pudo elegir el momento en el que debió marcharse. Se marchó completa. Tuvo una pareja, pudo resolver sus dinámicas y pudo encontrar un amor sano, un amor bonito, un amor real, un amor que la acompañase. Pudo abrirse a la maternidad, esto que tanto anhelaba. Y no solo eso, su maternidad, como la eligió, fue muy hermoso porque también puso a salvo a una niña que estaba atrapada por las dinámicas de este abuso sexual sistemático. Entonces, la escena nos muestra que sanar no significa vencer a la muerte. Sanar no significa burlar al destino individual o al destino familiar o al destino colectivo. Sanar es sentirme pleno, sentirme contento, llenar ese vacío que de pronto sentimos en el alma y poder transitar de una manera en paz y libre. Y creo que eso lo logró Sergi. Además que su muerte en ese hermoso rayo de sol nos muestra como esta esperanza de que algo sigue después de esta muerte. La muerte nos lleva a algo nuevo, no sabemos a qué, pero la muerte es un paso para transitar a algo totalmente diferente. A mí me conectó muchísimo esta parte porque siempre lo he dicho, a mí me encantaría morir en una tarde lluviosa, de estas tardes que llueve intenso y después sale ese hermoso sol, no sé si las han visto, porque a mí me recuerda mucho a mis abuelas, me recuerda mucho a mi sistema familiar, a salir a caminar con mi abuela, y para mí ese sería un día perfecto para poder morir en paz en mi casa, con esa sensación de sentir que viví la vida, de sentirme lleno, no sé si resolví todo, pero sentirme lleno y sentirme en paz y sentirme pleno. Y creo que esto es uno de los hermosos, insisto, aprendizajes que nos deja Sevgi en esta historia. Hay muchas dinámicas que se pueden derivar detrás de esto, pero creo que lo más importante es que el destino se honra y no se corrige, decía el maestro Bert Hellinger. Estamos aquí para honrar el destino por muy difícil, por muy duro, por muy complejo que nos toque o que le toque a los miembros de mi familia. Y no estamos aquí para poder transformarlo, para poder cambiarlo, parar estos deseos de controlarlo todo, parar estos deseos de querer cambiarlo todo, de querer sanarlo todo y simplemente entregarnos también al misterio de la vida, porque la vida en sí misma es un misterio. Bueno, creo que ya me extendí un poco. Gracias por la participación. No, pues nosotros encantados de escuchar
las palabras tan sabias que siempre tienes para nosotros y pues justo creo que al final estamos aquí también para escuchar esa parte de cómo lo miras tú con tu experiencia como constelador desde hace más de 12 años, de todos los pacientes que has tenido, de todos los alumnos que también has tenido a tu cargo y pues creo que eso es lo que a veces hace falta. Bueno, yo desde mi perspectiva, como estos espacios donde uno aclare también que una situación es una serie, lo que podamos conocer como ficción, y otra lo que sucede en nuestra vida real. Y eso es algo que me encanta muchísimo de esta serie, porque precisamente es eso, como lo incómodo del final, es como de, queríamos nuestro final feliz, ¿por qué nos lo quitaron, no? Y cuántas veces nos pasa esto en la vida, es como, ya va todo muy bien, ya tenemos nuestra pareja, ya tenemos nuestro trabajo, y algo sucede, y alguien se enferma, y entonces papá muere, o mamá muere, o me faltan mis hijos, X o Y, y entonces es, ¿qué vamos a hacer entonces con este sentido? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Me voy a tirar ahí a la depresión, a dejarme morir? ¿O voy a comenzar precisamente a tomar terapia, acompañamiento, no tener mi grupo de contención y saber que esto es la vida? Esto que menciona el maestro John Bohor, que es, lo escuchábamos también con otra consteladora, si no mal recuerdo, maestro Ingala, que mencionaba que precisamente uno no está como constelando, no que si la mosca pasó, que si esto y que aquello, sino uno tiene constelaciones profundas para movernos en la vida. O sea, lo que queremos con una constelación es movernos y qué hacemos entonces después de la constelación. No es como, qué bonito el movimiento, qué padre, ¿no? Ay, ya se dio la reconciliación, se abrazaron y qué constelación tan más bonita, ¿no? Y luego, ¿qué aprendiste? No, pues estuvo muy bonita la constelación. No, sino llevárnoslo a nuestra vida, ¿no? Entonces, esto que menciona el maestro precisamente es continuar en esta vida con los altos y los bajos y tener siempre estos recursos. Por ahí decía, no es lo mismo que yo esté solo llorando a que yo esté acompañado pasando este dolor, ¿no? Es una gran diferencia. No estamos acostumbrados también a transitar los duelos de manera colectiva y es algo que a mí me encantó también de este final. Es como estar ahí y todos juntos y luego viendo el video y luego con este mensaje de pónganse a bailar porque la vida sigue, porque continúa y te quedas como, no, o sea, te dan más ganas de llorar, ¿no? Porque pues no está, pero al final es como dijo Mari, sí está desde otra manera, está desde otra energía, pero sí está todavía la persona, o sea, no significa que la persona dejó de estar, sino está desde otro lugar y desde ese otro lugar también me puedo dejar acompañar. Entonces creo que es ampliar un poco la mirada, como lo decía el maestro Bergelinger, en cada situación de nuestra vida, ampliar esta mirada y mirar que hay más que esta historia, que está muy padre, pero que siempre trae cosas más en el fondo. No sé si alguien, antes de que lance la siguiente pregunta, no sé si alguien tiene un comentario con respecto a esto. Sí, sí, levantan su manita y así. No. Bueno, esto con relación al final y a... Bueno, Sí, maestro. quisiera agregar algo más. Justo ahora lo que mencionas referente a también hay un parte de la escena donde Ada hace la pregunta, ¿y a dónde se va todo ese amor? ¿A dónde se va todo ese esfuerzo? ¿A dónde se va todo eso que sentimos por los nuestros? Y creo que en realidad un poco lo que decía Mari no debería de cambiar, debería de seguir estando presente, porque algo que nos ha enseñado las constelaciones familiares y que a mí se me hace muy hermoso es que quizás ya no, mejor dicho, ya no tenemos su cuerpo físico, pero las constelaciones nos han mostrado que su campo de información, esa memoria de lo que sucedió, sigue activa y sigue presente con nosotros. Mientras nosotros los recordemos, mientras nosotros les demos un lugar en nuestro corazón, mientras nosotros los pensemos, mientras nosotros sigamos sintiendo ese amor de todo lo que vivimos y todo lo que nos conectó en esta vida, seguirá su memoria activa y seguiría su energía presente con nosotros. Entonces, mirar que
no debería de desaparecer, deberíamos de seguir sintiéndonos conectados, de seguir encontrando a mi madre, a mi padre, a mi abuela, al hijo, ¿no? A esa pérdida tan grande que pude haber tenido en la vida misma, en lo que soy, en lo que hago, en mí. En mi darme a la vida misma, porque no tendría que morirse ese amor, no tendría que desaparecer ese amor. Tendríamos que seguir encontrándolo y seguir presente en cada uno de nosotros. Eso es lo que quería agregar. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, gracias. Yadira, cuéntanos. Sí, justo ahorita que comentó el maestro John, me recordó precisamente esa parte donde a mí se me vino a la memoria, en alguna ocasión leí que cuando Facundo Cabral perdió, yo no sé si sea cierto o no, perdió a su esposa y a su hija, decía ahí en un accidente aéreo, y que la Madre Teresa de Calcuta le dijo, tienes un problema, ahora tienes un problema. Y uno pensaría, pues, que es la pena, ¿no? Y no, y le dijo, ¿y ahora dónde vas a poner el amor? Mm, ¿No? Entonces, sí es cierto, o sea, a veces hay quien pone el amor en rescatar perros, en cuidar a personas mayores, en cuidar el ambiente, cuidar las plantas, cuidar el agua. O sea, nuevamente me hace reflexionar en eso, a dónde estamos poniendo el amor, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es necesariamente en una persona que es totalmente diferente, pero pero me quedo con eso también. Y ahora, ¿a dónde se va a poner el amor? Porque como decía el maestro John, esta chica queda en las experiencias y en las vivencias y en las enseñanzas para todos los demás, ¿no? Ahí sigue su energía. Pero yo me quedo con esta parte de, ok, Fico, ahora, ¿a dónde iba a poner el amor? Y tenía muchos espacios a donde ponerlo, ¿no? El papá, la suegra, la hija, las amistades, el construir otro nuevo negocio, qué sé yo. Pues nada más eso, compartirles esa experiencia. excelente, muchísimas gracias, Yadira. Gracias por tu compartir, porque precisamente de eso se trata este conversatorio, de que sumen todas sus experiencias y que podamos compartir estas otras miradas de otros puntos de vista, ¿no? Nosotros lo trabajamos desde las constelaciones, pero también es esto, ¿no? Es como yo he leído en este lugar, yo conozco esta historia y lo comparto con mucho amor, o cómo lo hemos vivido y transitado también, ¿no? En nuestras propias vidas. Entonces, por favor, si alguien más tiene un comentario acerca, no lo duden, no me gustaría acaparar tampoco los micrófonos, sino que sea más literal conversatorio en que todos puedan participar. No sé si alguien tiene un comentario respecto a esto. No se lo guarden, ya los estoy viendo. Bueno, las estoy viendo porque ahora sí los hombres nos han dejado nada más a nosotros. Sí, ya dirá. Me faltó cuando la Madre Teresa le dice, tienes un problema y ahora ¿dónde vas a poner el amor? Se lo lleva a cuidar leprosos. Oh, Sí. Y wow, entonces supongo que en ese tiempo ahí puso el amor. Después no lo claro. sé. Ujú. Me faltó eso. Muchísimas gracias. Gracias, Yadira. Bueno, hemos hablado de Sefgi, de este final que nos ha removido todo. Y fíjense que en los diplomados y en constelaciones siempre decimos, precisamente, si algo me parece injusto, es como si el final me pareció injusto, que fue otro comentario que le dejaron al maestro, como estuvo bien el final, pero me pareció injusto por Sefgi, ¿no? O así. Entonces siempre hacemos como esta parte de autorreflexión y hacernos a nosotros mismos qué partes del guión de la serie nos parecieron injustas. O sea, como reflexionar entonces, para mí que fue injusto, ¿no? Para alguien fue injusto lo de Sefki, pero quizá para ti fue, ay no, para mí fue injusto que Ada no lograra su relación de pareja con este primer matrimonio, o después que no lo lograra con Tropac, después de el reencuentro amoroso y parece que ya la tenía de nuevo ahí con Tropac, o después con esta otra pareja, ¿no? Es como mirar qué partes de la serie me son injustas
y entonces decir o preguntarme a mí mismo si esto ha pasado en mi vida, si precisamente la injusticia se ha presentado a nivel de pareja y entonces me pesa un montón que esto haya sucedido. O si la injusticia me ha pasado a nivel de salud, me pesa un montón que Sef que haya recaído, ¿no? O y ya logró salir del cáncer y otra vez no fue el cáncer, pero al final fue por ser apuñalada, ¿no? Entonces, hacernos este trabajo de introspección es como el nutrir esta parte, el darle otro sentido. La serie muy bonita, pero ¿qué más podemos aprender de la serie, no? No sé si ahí alguien tenga algún comentario. ¿Qué otras partes de la serie se nos han hecho injustas o pensamos como, ahí pudo haber sido diferente? ¿Por qué la guionista escribió eso? ¿Por qué nos dejó ahí con otra historia? No sé si a alguien por ahí le pasó o soy el único loco. Sí, Estela. Sí, a mí me sorprende el personaje de Ada, ¿no? Porque creo que el tema central, pues son las constelaciones. Como en un inicio, pues ella no cree en esto, ¿no? Definitivamente muy incrédula, y desde la parte médica, pues ella no creía, ¿no? Porque para ella, pues todo es exacto. Y entonces, como poco a poco se fue sorprendiendo y encuentra el sentido, ¿no? Y la combinación, holística, porque no todo es médico, sino que también qué pasa con las emociones, qué pasa con la historia de vida y en el impacto en la cuestión física, ¿no? Y cuando ella se fue a preparar, yo me emocioné mucho y cuando regresó con una visión, muy diferente y a integrar y a explicar todo esto, ¿no? Creo que es lo más interesante y lo hemos vivido nosotros, ¿no? En este proceso de las constelaciones, de vivirlo, de enfrentarlo y tener toda esta vivencia, ¿no? Y que estamos aquí pues conversando, ¿no? Es lo que a mí me impacta. Y cómo ella también, a pesar de ser una gran profesional, pues empieza a trabajar en sí misma, ¿no? Y en esta tercera temporada, cómo ella empieza a sanar, cómo deja el abandono, ¿no? Que era lo que ella sentía con todas las parejas que se enfrentaba y decide pues abrirse al amor, ¿no? Al compromiso también, a lo bonito, ¿no? Es lo que puedo compartir. Excelente, me encanta porque justo quería que alguien tocara ese punto de Ada, porque bueno, yo lo he vivido, no sé quién más lo ha vivido, pero yo era muy incrédulo, yo era como, ay, no, eso no, como quién sabe qué, y acá, y no soy médico, pero yo nada, ¿no? Y entonces creo que muchos nos identificamos precisamente con esta vivencia de que primero nada, 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 y después cómo ella también en su proceso se enfrenta a esta parte de los médicos, ¿no? Cuando ella les intenta decir, no, pues está esto, lo transgeneracional, y todos la tachan de loca, de no, no vas a poder, ¿no? O sea, termina saliéndose de ese ámbito, la corren, no es así como, no, 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 esta ya no va a empatar con lo que queremos, y solamente una amiga, si no mal recuerdo, ¿no? La apoya dentro del hospital como para continuar. Y eso también sucede como en nuestras vidas. Sí, Moni, cuéntanos tu experiencia como doctora. Vaya. Muchas gracias, queridos Eh, maestros, y buen día a todas. Bueno, pues sí, efectivamente iba yo a tratar el punto de Ada. Para mí sigue siendo algo maravilloso haber coincidido con ustedes porque me han hecho mirar y mirar y mirar y no me canso de mirar y seguir trabajando y actuando. Espero estar ya ahorita, ya en breve con ustedes. Y créanme que no hay medicina, y que es lo que me he llevado con todo el aprendizaje de ustedes que me han llevado de la mano, no hay medicina y que fue lo que Ada fue descubriendo si no hay esa parte de la conexión con el alma y la cura del cuerpo a través de la cuestión científica, ¿no? Entonces, pues
qué bueno que siga habiendo eso. Yo no me canso también de recomendar la de mi otra yo con todos mis compañeros y igual se me quedan viendo así como diciendo, ¿qué te pasa? Y muchos de mis compañeros conocen a través de mis pláticas los maestros que la vida me puso para constelar, para el Reiki, y pues vamos sumando. Y gracias por estar y seguimos en este camino. La medicina es medicina, acompañada de la mano con la cura del alma también. Excelente, muchísimas Gracias. gracias, Moni, gracias por compartir y pues bueno, por sumarte, ¿no? Porque precisamente como lo vemos con Ada, claro que el ámbito médico es bastante cerrado y es Eh, como bastante, ¿cómo decirlo también? Como quisquilloso, no sé si decirlo, porque es juzgado inmediatamente, ¿no? Me acuerdo mucho en el COVID cuando había diferentes médicos que decían, pues este medicamento, este otro, y luego saltaban los otros médicos a decir, no, ¿cómo se atreven a recomendarles esto y a decir aquello, ¿no? O sea, como que eres literal satanizado si dices un medicamento si está mal, ya eres como lo peor de lo peor, ¿no? Es como pareciera que ser médico también fuese una especie de, tienes que ser perfecto, porque si no eres perfecto y si sales del canon que se te establece, ya, ¿no? Estás como mal o no sé qué quieres hacer. Cuando en realidad lo que nos muestra es que los médicos están al servicio de la vida, ¿no? Y esto que hacen es precisamente, bueno, como dice Moni, me he dado cuenta que no solamente es lo físico, lo fisiológico, y también está lo mental, y también está lo espiritual, y también está lo emocional, y es un conjunto de todo, como lo va descubriendo el personaje, y entonces ir sumando esto a la sociedad, que creo que nos hace tanta falta, pero que ya se está dando, ¿no? Siempre reconocer que ya se está dando, no quedarnos con esto de no, sino sí falta, pero ya se está dando, y ese es un gran paso. Me aparece Yadira primero y después Mari. Sí, gracias. En este tema de injusticia, digo, en otro momento me hubiera ido luego, sí, 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 injusto, y hubiera hecho toda mi lista, ¿no? De injusticias. Pero también lo que hemos aprendido aquí es que si yo lo etiqueto como injusticia, entonces hay una víctima. Y entonces ese rol de víctima no va a permitir crecer. Yo todavía lo estoy trabajando en esta parte de, como se decía en algún momento, o sea, crecer duele, pero no crecer sufre. Entonces, pues más vale que duela tantito y seguir creciendo, ¿no? Para mí entonces habría que, bueno, yo verlo como que, y como nos han dicho en los cursos, ustedes, nuestros maestros, este, mirar, mirar y las cosas suceden como tienen que suceder y no es fácil aceptarlo, pero yo creo que en la medida en que lo vayamos viendo como, ok, y de aquí ¿cómo despego? O sea, como el brincolín, ¿no? Ok, este es el brincolín, ya caí hasta acá y de ahí, ¿cómo despego? Es lo que yo puedo comentar en este tema de la injusticia. Excelente, muchísimas gracias, Yadira, porque aparte ya me robé tu frase, ya me la apropié también de crecer duele, pero no hacerlo es sufrir. Me encantó cuando lo mencionaste en el diplomado. Yo ya me la apropié, yo dije esto lo voy a seguir compartiendo, porque de eso se trata, ¿no? El conocimiento es de todos, hay que compartirlo. Por ahí nos decían también los diplomados, es que no se quedan con nada, pues ¿para qué nos lo quedamos? Si en algún momento nos pasa la vida factura y me lo voy a quedar el conocimiento. No, nosotros lo compartimos con muchísimo amor a todo, ¿no? Todo lo que sabemos no nos lo guardamos porque de nada sirve. Mari, ilústranos. No es, no tanto es injusto, decía Jonah, ¿no? O sea, decir injusto es quedarme en la etapa de víctimas y decir yo tan buena, ¿por qué pasa así, no? Entonces, si te quedas en esa etapa de víctimas, no obtienes el aprendizaje que te está brindando la vida, el universo o Dios, lo que guste, ¿no? Sino que es aprender de lo que te sucede. Yo siempre he dicho, sí, sí aprendo, pero bonito y de buen modo. O sea, yo voy aprendiendo, pero espérame tantito, yo voy haciendo poco a poco. Pero cuando te dan esos aprendizajes de decir, pues tienes que vivir ciertas circunstancias para hacerte más fuerte, para tomar decisiones, para formar hasta carácter, de alguna manera, pues tienes que vivirlo y lo tomas como ese aprendizaje, ¿no?
Y pues no se me hace injusto porque es algo que tú tienes que aprender para volver y para poder vivir la vida y poder hasta apoyar a las generaciones que vienen después de ti, ¿no? Y pues de ahí vas resolviendo muchas cosas. Y también, por ejemplo, en el aspecto científico, es hermoso ver que muchos médicos ya se abren a la oportunidad de que es un tratamiento integral, no solamente el síntoma físico y que puedan decir, ay, claro, está enfermo de ciertas cosas porque son los hábitos o son llevó una mala vida o una vida de excesos, sino que te das cuenta que las mismas emociones te pueden estar generando alguna enfermedad, ¿no? O sea, y cosas que traen desde niños o traemos desde los ancestros, que a lo mejor no son no es culpa, sino que los mismos pactos o juramentos que hacemos con nuestra familia, pues son lo que vamos acarreando estas algunas enfermedades, ¿no? Y pues es trabajar desde nosotros para que generaciones arriba y generaciones abajo se vayan acomodando y teniendo ese orden que como tanto lo dice las constelaciones, ¿no? Tener ese orden para que tu vida pueda seguir fluyendo y puedas seguir aprendiendo a lo largo de lo que la situación en que tú gustes que estés viviendo siempre te va a hacer un aprendizaje. Gracias. No. Gracias a ti por compartir. Pues bueno, a mí la verdad es que me da muchísimo gusto que tengan este tipo de comentarios porque habla precisamente de su crecimiento personal, no habla de el mirar ya desde otro lugar lo que nos sucede en la vida y eso al final es lo que te va a servir en la vida, ¿no? Estemos nosotros, les podamos acompañar o no les podamos acompañar, el que de ustedes ya salga y decir, no, ya no me parece injusto, ahora lo miro desde otra perspectiva, ¿no? Eso es precisamente lo que nos acompaña en nuestro día a día. Y me gustaría, eh, ahora sí que me gustaría preguntarles si tienen preguntas antes de seguir yo. Si alguien tiene una pregunta cerca de la serie, algo que diga como, a ver, pero maestro John Bojorquez, explíquenos un poco más esta situación o cómo miró esta parte de la serie, porque yo tengo varias preguntas, pero también me gustaría por si alguien por ahí tiene alguna pregunta directa que le haya rondado la cabeza. Si no, yo me sigo. Yadira. Sí, dos personajes. El primero, el antropólogo, Ujú, la última pareja de Ada, el que estudia, o sea, lo relacioné con las clases que hemos tenido con ustedes en cuanto a la carrera que elegimos, ujú, ujú. pues por el trasfondo familiar que traemos, ¿no? O qué estamos reparando en nuestra historia familiar. Y me resultó bien interesante esta parte de la hermanita, ¿no? Que muere de pequeña y él ve esta, pues tiene dos opuestos en los papás, ¿no? Tiene a a un judío y, Sí, y la mamá cristiana, ay, no me acuerdo. musulmana, ¿no? Musulmana, musulmana. Musulmana, sí. Ujú. Entonces, pues desde ahí, ¿no? O sea, cómo nos marca toda esta historia que yo creo que siendo un niño ni siquiera por aquí nos pasa, cuando somos pequeñas o pequeños, a qué nos vamos a dedicar, pero cómo va marcando nuestra historia y al final, bueno, sí es antropólogo, pero su especialidad es en la muerte. Ujú, Entonces, me llamó mucho la atención esa parte y la de Leila, ujú, la parte del dinero, ¿no? Este antecedente con la bisabuela, pues de alguna manera los estafan, ¿no? Cuando va en la barca, o no sé cómo decirlo, le roban. Y de alguna manera también pierde su inversión por este incendio, ¿no? Porque yo supongo, intuyo que era de la mafia, con los que se ujú, estaba ujú, relacionando el ujú, esposo, ujú. pero me llamaron la atención esos dos personajes, uno por la profesión y la otra por el tema del dinero. Excelente, muy bien. Pues gracias por compartir esto. Justo creo que sí son como, como estas perlas que nos va dando la serie, porque habla acerca de diferentes dinámicas, que es lo que mencionaba yo hace rato, ¿no? O sea, ¿qué otras dinámicas hay? Y entonces, como lo menciona Yadira, eh, los trabajos o las profesiones que se muestran
cómo tienen que ver con la historia de los personajes, ¿no? De igual manera, por ejemplo, que Sefgi es abogada, ¿no? Porque al final vivió la injusticia, esta parte también de Leila, de que al final ella tiene como la comunicación de unir, ¿no? Y de que viaja, o sea, de manera interna tiene su viaje, así como sus antepasados también migran y como toda esta parte se ve reflejado en nuestra propia vida y que dentro de eso también se van como compaginando, ¿no? Porque la parte del antropólogo con Ada, pues se junta. Es como ahora, quizás Ada no hubiese estado disponible a nivel emocional compartir con el antropólogo, porque no tenía esta visión de la vida. Ella solamente tenía la visión de lo médico y ahora que amplió su visión a la vida, encontrarse a alguien que se dedica precisamente a investigar acerca de los ritos, ¿no? O los rituales que tenemos como humanos, sí, principalmente acerca de la muerte, pero de manera general, ¿no? Entonces, eso también es muy hermoso en la serie. Está muy bien cuidado, la verdad es que muy, muy bien escrito. Urian, o cómo se llama la escritora de la serie, eh, Nuren. Nuren. Creo que sí estuvo como muy enfocada. Que al final, maestros sí Ella es confirmaron que ella es consteladora. consteladora. Ujú. Ella es consteladora. Ella es Y, consteladora familiar. Se ha formado en varios lugares, dentro de esos, aquí en Centro CUDEC, con la doctora Angélica Olvera, una de mis más grandes maestras. Y bueno, pues ella, desde esta perspectiva de las constelaciones, creo que ha hecho un trabajo muy bello en su serie. También, pues justo ahora que tomé el micrófono, pues reconocer y honrar el trabajo de Nubren al escribir esta historia tan hermosa que creo que ha tocado la vida de muchísimas personas. Gracias a eso también las constelaciones familiares tomaron fuerza y se visibilizaron, porque hasta antes de la serie Mi Otra Yo, todos los consteladores vivíamos bajo la oscuridad y bajo la sombra, ocultándonos de pronto porque se malinterpretaba que era una constelación. Bien interesante, el sábado pasado hubo un chico que vino a constelar, domingo, un chico con su mamá, creo que estaba Lola, y entonces dice el chico, bueno, ya entendí la dinámica, es un poco como el vudú. Y todos nos quedamos como pasmados porque esto no tiene nada que ver con vudú, ni con esotería, ni con magia, ni con brujería, ni con espiritismo, sino es justo conectar con esa memoria familiar de lo que les hablaba hace un ratito y que creo que la serie fue como la primordial intención, mostrar qué son las constelaciones familiares. La escritora dice que ha sido un reconocimiento y una honra a Bert Hellinger y al creador de este modelo y a todo lo que a través de las constelaciones familiares ha transformado por todo el mundo esta visión y sobre todo esta filosofía de vida. Ya hasta donde tengo entendido, las constelaciones familiares ya están en todos los países. Solamente faltaba que los musulmanes lo aceptaran y esto había tardado un poco porque a los musulmanes les genera mucho ruido el tema de los muertos. Como en una constelación podemos poner representantes para alguien que ya murió, para ellos les generaba ese tema muchísimo ruido porque pues era como trabajar con alguien muerto, como podíamos traer al espíritu de alguien muerto, pero en realidad no es traer el espíritu de esa persona que ya murió, no es despertarla de ese eterno descanso, sino al contrario, es trabajar con la memoria, con eso que sucedió, con esa memoria que está en mí en relación a mi abuela, a mi abuelo, a lo que me contaron, a lo que se habló en la historia familiar, a lo que se hizo de este miembro de la historia familiar. Y bueno, pues retomando un poco también la parte de las profesiones, que es algo de lo que nos muestra la serie Mi Otra Yo, pues también Cetín, que es la segunda pareja de Ada, también él era arquitecto, no sé si recuerdan, que perdió a su madre en un terremoto cuando él era muy pequeño, y entonces en este instinto de reparar esa memoria, pues se dedicaba a construir ahora
no solo casas, sino él construía edificios altamente reforzados por si llegaba otro terremoto, no se repitiera la historia en relación a lo que él vivió y el haber perdido a su madre, que indudablemente pues hubo un vínculo interrumpido, ¿no? También Fico, recuerden la historia de sus ancestros, una historia de muchísima escasez, de muchísima hambre. Un poco también se muestra en la última parte, ¿no? Que no tenía los recursos, que esta madrastra los maltrataba, esta madrastra no les daba de comer y ahora él en este instinto de reparar, pues su idea era poner, bueno, tenía un restaurante para alimentar a otras personas, para que las personas que llegaran se sintieran felices y cómodos. Y en realidad la alma familiar nos va tomando, la vida misma nos va tomando al servicio, porque a través de nuestras profesiones, pues vamos reparando un poco la memoria personal e incluso la memoria familiar. Bueno, eso era lo que quería agregar. No cierre su micrófono, maestro, porque le tengo la siguiente pregunta, ya que está con toda la voz. Preguntarle, durante toda la serie, a raíz de las constelaciones, existen diversos ejercicios sistémicos que se le dejan a los consultantes, Mm, o se le dejan o salen como en la serie, ¿no? Me recuerdo, mm, por ejemplo, como esta parte de que Saman le dice a Ada y a Toprak que tienen que ir a plantar el árbol, ¿no? Y creo que mm. también se lo deja, ay, se me fue el nombre del que acabas de mencionar, el Cetín. cocinero, Ah, no, el Fico. Fico, ¿no? También tienen que ir a plantar, yo sé, el árbol, o luego las fotos que Ada menciona ahí, creo que también, Leila lleva como la vela al Sí. mar, ¿no? En honor a la bisabuela. Ujú. Unas flores. Ujú. Unas flores. Entonces, Mm, mi pregunta es como, de estos ejercicios, ¿tú lo has llevado como, los dejas también a tus consultantes? ¿Cuáles ujú, sí usas? ¿Cuáles recomiendas? ¿Cuáles no recomiendas? ¿O cómo lo manejas tú, por ejemplo, en estas situaciones? ¿No es como son parecidos, son ujú. diferentes, tú completamente diferentes? Un poco eso que muchos ya conocemos, pero quizás no todos les ha tocado una tarea tuya. Eso, bueno, pues bien interesante porque cuando miré la primera temporada y sí, yo no sabía que la escritora era consteladora. Pero bueno, indudablemente dije, esta serie está tocada por consteladores y los consteladores han metido la mano porque en realidad todo lo que se habla en la serie pues es real y es un poco de la práctica que nosotros llevamos a cabo como facilitadores en constelaciones familiares o consteladores familiares, como quieran denominarlo. Mucho de lo que también se hace después de una constelación es hacer una pequeña tarea con la intención de llevarla a nuestras vidas. Como ya lo hemos hablado en muchos momentos, una constelación no es un tema mágico. Bueno, a mí no me gusta tocar ese tema y siempre lo aclaro, aunque pareciera que son mágicas, porque suceden un montón de cosas después de realizar una constelación. Se abre un mundo de posibilidades, se destapa la caja de Pandora para algunos, no para todos, pero en realidad un poco de lo que pretendemos nosotros como consteladores es que, ok, vienes a mirar esto que te muestra el campo de información, porque en realidad es así, es un regalo para nosotros lo que nos pueda mostrar, porque como consteladores no sabemos de qué va. De qué va su constelación o no sabemos qué se va a mostrar en la constelación y tratamos de entregarnos a ese misterio que es lo fenomenológico, a ese misterio de algo más grande. Y entonces, una vez que el consultante puede mirar esta constelación, necesita no solamente guardarla en el corazón y en la mente, sino también llevarla a su vida y empezar a hacer esos cambios. A veces dejamos que vayan a hablar con los padres. Creo que esto sucede en la segunda temporada, cuando Samán le dice a Fico, tu economía no va a mejorar hasta que busques a tu padre y hables con tu padre, y es algo que postergó por mucho tiempo y que lo vimos hasta esta tercera temporada cuando Fico puede reconocer ese dolor que su padre le causó al haberlo dejado con esta madrastra, con esta madre de crianza, al haberse no hecho cargo, al haberse dedicado al alcohol, el papá, que también pudimos mirar
que a veces juzgamos muy por encima, podemos quedarnos en la historia de, este padre es alcohólico, este padre no quiere salir adelante, este padre no quiere hacerlo diferente, pero cuando miramos qué hay detrás de esa historia familiar, podemos comprender cómo es que el padre de Fico llega al alcoholismo. Y llega al alcoholismo porque este padre fue tocado por el dolor, como muchas otras familias. Fue sacudido por la muerte trágica de su hijo y a partir de ese momento algo cambia en la perspectiva interna del papá de Fico, de tal manera que su refugio para evadir la realidad pues ha sido el alcohol, ¿no? Entonces, justo hay tareas que nosotros dejamos con la intención de que algo se siga moviendo, de que algo se ordene, de que algo pueda salir a la luz, de que algo termine también de reconciliarse en el alma, en la mente. También dejamos esta parte justo de sembrar un árbol en honor a los ancestros, que es algo que nosotros hacemos durante el diplomado. Quienes han tomado el diplomado de la fase uno ordenando mi historia familiar, sabrán que tiene esta intención para honrar a nuestros ancestros. También cuando tocamos temas como de pérdidas de algún ancestro, se pide al consultante que ofrende unas flores como gratitud y reconocimiento a eso que se vivió, que también a lo largo de las 3 temporadas se mostraron distintos tipos de flores, que quizás esto sea para otro tema. Y bueno, pues también se pide que vayan a prender una veladora, una luz. Sobre todo es eso, llevar luz a esa historia de obscuridad, a eso que quedó en el olvido, a eso que no se habló. La intención de que alguien vaya y prenda una veladora a la bisabuela es como iluminar ese camino, iluminar ese evento doloroso, ese evento trágico. Y bueno, siempre tratamos de dejar tareas con la intención, insisto, de que no solo se quede en la propia constelación, sino que también como individuos podamos dar un paso más allá, ¿no? Porque si no, solamente se queda en esto que subí hace unos días, este videíto que subí, solamente se queda en este fanatismo positivo, ¿no? De querer sentirme que voy a cambiar algo, pero si no lo llevo a la práctica, si no me muevo en mi vida, pues nada, nada, nada se transforma. Siempre lo digo, después de hacer una constelación, siempre, siempre hay cambios, pero si yo me muevo, aseguro que esos cambios lleguen con mayor rapidez y con mayor facilidad a mi vida. Entonces, si dejamos tareas, también dejamos, pues bueno, poner una fotografía, agradecer, honrar, dedicar algunas palabras, soltar, reconciliar, entre muchas otras cosas que se muestran dentro de la propia serie, que creo que, insisto, es muy, muy extraordinaria. Gracias. Muchísimas gracias, gracias, maestro. Bueno, pues viendo el reloj, así de rápido se nos ha ido 1 hora. Entonces estamos ya en la recta final. No sé si alguien tenga por ahí todavía alguna pregunta, algún comentario. No se queden con nada porque no sabemos si volvamos a abrir otro espacio como este. Así que aprovechen, bueno, el maestro que nos se fue al baño, pero le guardamos la pregunta para que la conteste. Yadira, por favor. Bueno, nada más compartir que yo recuerdo, no sé si todavía estaba la pandemia o ya había terminado, recién terminado. Hay otra película, bueno, esta es una serie, ¿no? Pero hay una película que se llama Stromboli Ujú, ujú. y que también aborda este tema de constelaciones. A mí se me hizo como más crudita, ¿no? Pero, Sí, pero, pero bueno, ya al paso del tiempo yo decía, la tengo que volver a ver porque también se aborda el tema. O sea, sí. ahorita no recuerdo las Esta, dinámicas, pero sí, esta película es donde ocurre una violación. sí. Sí. Ujú. Bueno, por ahí si la escribes en el chat, recomendación. Recomendaciones de películas sistémicas. Me agradó ese comentario. Recomienden sus películas sistémicas para que sigamos conectando. ¿Alguien conoce alguna otra película sistémica? Esa fue muy buena. O que hable de las constelaciones. Te doy la palabra, Yolanda. Está por llegar a México una novela, creo, crimi, no sé cómo se dice en español, o sea, como que hay un crimen, me parece, si no mal recuerdo, de una consteladora también. Entonces, cuando llegue, también lo estaremos compartiendo.
la compraré lo más rápido posible para leerla y a ver si se las recomendamos y también poder armar como una especie de círculo de lectura de constelaciones familiares. Yolanda, antes de que se te vaya tu idea, espero que no se te haya ido. Sí. La de Encanto, a pesar de ser de niños, es buenísima esa película. Habla de el excluido. Ujú. Totalmente, totalmente, que es una película que dejamos en el diplomado, de hecho. De hecho, tenemos varias del diplomado aquí, ¿no? A ver, Yolanda, Mari, Lola, Moni, Yadira. Ah, casi la mitad. Bueno, si no se han sumado a los diplomados, súmense a los diplomados porque ahí hablamos un montón, así como aquí, obviamente más direccionado, aquí fue bastante más libre. Ahí siempre hay pues un tema, ¿no? Vemos los órdenes del amor. Ah, Edith, te mencioné, no te mencioné. También, ¿no? Ya estuviste en el diplomado, ¿sí, no? Sí, Sí, eres ya, ya, Edith ya. Herrera. Sí, así como nada más te veo como acá. Digo, sí es Edith la que estuvo en el diplomado. Ahí estás. Sí, aquí Qué estoy, gusto verte. aquí ando. Muchas gracias. Excelente. Entonces, pues nada, agradecerles. Digo, tengo más, pero el tiempo siempre es lo que nos falta. Sí, Estela, antes de que cierre yo. Gracias, sí, precisamente es esto, ¿no? Creo que comenzamos a conocer un poco sobre, pues, el legado de Bert Hellinger en esta película, ¿no? Pero a mí me gustaría la sugerencia del maestro Jonathan. ¿Cuál es la sugerencia en cuanto a referencias bibliográficas para empezar a adentrarnos un poco más en el tema, en la cuestión teórica, ¿no? Por dónde empezar? Porque creo que hay mucho material disponible, ¿no? Y ahorita con todo lo que encontramos en las redes, pero sí una referencia de dónde empezar. Bueno, gracias. Pues creo que te podría decir que todos los libros de Bert Hellinger, pero en realidad ahora que los vemos durante el diplomado y sobre todo en la fase 2, nos dicen los alumnos, bueno, pues es que habla de puros casos, habla de filosofía, habla de teoría y eso de pronto cuando desconocemos de las constelaciones familiares no entendemos absolutamente nada porque además Bert Hellinger tenía un estilo muy peculiar. Una característica muy peculiar y quienes han tomado los diplomados con nosotros en la fase 2 podrán constatar de que el estilo de Bert Hellinger era único, era un hombre, pues sí, único en la vida como todos, con un estilo a veces de pronto crudo, a veces de pronto muy duro, a veces de pronto muy frío. Entonces, podría decirte que cualquier libro del doctor Bert Hellinger, pero creo que son de pronto un poco densos. Alguno de los libros con los cuales podemos comenzar, pues bueno, es el ya clásico que salió en la primera temporada de Este dolor no es mío. También este personaje, no me acuerdo el nombre del autor, a ver, déjenme, ¿alguien lo tiene a la mano? Este dolor no es mío. ¿Recuerdan el autor? El Las nombre del órdenes del autor. amor. No, este dolor no es mío. Edwin Williams o Williams, algo así, Por ¿no? aquí lo tengo. Ahorita aquí te los Mark Walling. compartimos. Sí, Mark Walling. Sí. Exactamente. Este dolor no es mío, es el libro que sale en la serie de Mi Otra Yo, en la primera temporada. Y creo que este también es constelador y terapeuta, el escritor. Él un poco estaba leyendo un poco lo que Ada propone en esta tercera temporada de fusionar la parte médica con la parte emocional, espiritual y de alma, esto que nos mencionaba un poco Moni Arteaga. Este doctor, Mark Walling, también lo lleva a cabo. Él tiene una clínica muy especializada donde tratan a los pacientes desde la perspectiva médica, pero también dándole muchísimo enfoque a la parte emocional y espiritual. Esto que vemos en la tercera temporada, que Ada va a montar este centro holístico o este consultorio holístico donde va a atiende a las personas no solo desde el sesgo médico, sino también desde las emociones y la parte espiritual. Entonces, quienes no han leído este libro, creo que es
un buen momento para poder hacerlo, porque aquí habla cómo trabajar con la madre, cómo poder comprender un poco la historia de nuestra madre, de nuestro padre, cómo podernos ir entendiendo. También algún otro que a mí me encanta profundamente es del maestro Joan Garriga, ¿Dónde están las monedas? Porque este libro pues habla también de esta relación que de pronto los hijos tenemos con nuestros padres y que estos padres de pronto, a veces tenemos padres que nos dan monedas muy sanas, monedas positivas, monedas valiosas, pero también de pronto nos encontramos con padres donde han dado monedas muy duras, muy complejas, muy terroríficas. Y esta es un libro muy, muy, muy cortito, muy delgadito, no sé. Diría un maestro que tuve en algún momento, en una sentada de baño te lo lees, son unas pequeñas hojas donde están las monedas, pero creo que también este libro es bien interesante y también este sí es del maestro Joan Garriga, uno de los grandes referentes de las constelaciones familiares, y también lo recomiendo porque un poco, o mejor, mucho de lo que hacemos en las constelaciones es reconciliarnos con nuestros padres. Como ya lo sabemos, todo comienza con ellos. Y no estar bien con nuestros padres nos pone mal ante la vida misma. Cuando nos cerramos ante nuestros padres, cerramos el corazón ante ellos, la vida se cierra ante nosotros. Y casi todos los procesos terapéuticos, digo casi todos, porque hay otras áreas donde no se enfoca a trabajar con la familia o con los padres, pero casi todos nos llevan a esta reconciliación con mamá y con papá. Entonces creo que estos pueden ser unos buenos libros para comenzar a adentrarnos a este mundo y seguir trabajando profundamente. Y a reserva de eso, pues bueno, todos los del doctor Bert Hellinger, pero si es su primer acercamiento, no lo recomiendo, aunque sé que es la fuente y lo honro, no quiero que se malinterprete algo adverso o contrario. Pueden acercarse a los libros. Está el de la felicidad dual, están los órdenes del amor del doctor Bert Hellinger, están los órdenes de la ayuda del doctor Bert Hellinger. Hay un libro que también me encanta mucho del doctor Bert Hellinger, que es del cielo que enferma y de la tierra que sana. Pues básicamente habla sobre los que están en el cielo, que tienen que ver con nuestros ancestros y cómo lo podemos ir resolviendo aquí en la tierra. Nosotros ir resolviendo este enramado familiar, estas dinámicas familiares. Sí habla un poco, pues, esta parte de la filosofía, de la religión, de la espiritualidad, pero también es un libro muy, muy digerible del doctor Bert Hellinger. Entonces, bueno, pues son algunas de mis recomendaciones. También otra, Inteligencia Transgeneracional, la doctora Angélica Olvera. Creo que también puede ser un muy buen libro, ese sí también puede ser muy digerible para poderlo, pues, leerlo. Inteligencia Transgeneracional. Este libro sale en la segunda temporada de la serie Mi Otra Yo, Inteligencia Transgeneracional, de la doctora Angélica Olvera. Déjame ver, aquí lo tengo. Vamos a hacer recopilación para la otra, los libros que salen en la serie, Este. porque el último que saca también viene interesante. Entonces es de la doctora Angélica Olvera y del doctor Bert Hellinger. Es una obra maestra para poder trabajar con el tema de las constelaciones familiares. Este también podría ser un muy, muy buen libro para seguir aprendiendo esta parte. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, gracias por las recomendaciones. Y me gustaría que Fabiola, si puedes activar tu micrófono y nos expliques un poco esta pregunta de qué pasa si el trauma no se trabaja, se respeta a la persona, a qué persona o a qué nos referimos con eso para poder acompañarte un poco en esta pregunta. Sí, hola. Ah, Este, tocaron, bueno, en la serie también tocaron cuando Leila se acerca a los caballos y no recuerda esa parte entonces tocaron el tema del trauma, cómo su mente lo bloqueó y después acercándose a una situación recordó, entonces bueno, lo trabajó y pudo sanar esa situación. Pero ¿qué pasa en una persona que pues sufrió un trauma, no sé, algo similar, pero no quiere expresar, no quiere sacar, no quiere trabajarlo? ¿O en qué momento es oportuno para
a platicarlo con la familia o con alguien, o sea, porque se ve reflejado en el cuerpo, enferma y así continuamente, ¿no? Si no se expresa, si no se trabaja. ¿A quién le Jus- corresponde en cierta parte a los hijos, los nietos, o ella se va con esa sensación, o sea, como está presente pero no expresada? Es muy interesante lo que nos compartes ya a la recta final, porque el día de hoy, precisamente en el Diplomado Nivel 2, vemos el trauma, porque es un tema muy complejo. Entonces, lo que sucede es que en primera instancia el trauma no se puede trabajar, y creo entender por ahí si la idea es como forzar, jamás vamos a forzar a una persona, jamás la vamos a obligar a que pueda tocar el trauma, porque el trauma significa que yo viví un evento en el cual yo no supe cómo responder, o mi cuerpo ni mi mente supieron qué responder ante tal evento, fue demasiado lo que yo viví, por lo tanto mi cuerpo colapsa. Entonces existen diferentes mecanismos en los cuales esto se ve reflejado. Uno de ellos es huir, la huida, porque es algo que viene en nuestro cuerpo. Entonces, huimos ante este evento o nos congelamos, que fue lo que le pasó a Leila, ¿no? Te congelas porque no sabes qué hacer, qué responder, qué hago en esto. Entonces, nuestro cuerpo está en esa memoria. Para poder trabajar con procesos de trauma se necesita un acompañamiento largo para irlo. En la serie pues solamente sale uno, ¿no? Pero en realidad es un proceso continuo porque hay que mirar en qué parte del trauma se encuentra la persona. Existen diferentes modelos, pero está un modelo, por ejemplo, que trabajamos en el Diplomado 2, que es mirar cuánta parte de mí hay sana, cuánta parte de mí está traumatizada y cuánta parte de mí es sobreviviente. Entonces, estas diferentes partes se van peleando en mi cabecita. Cuando la parte traumatizada es más, entonces yo no voy a poder expresarlo, como dices, no le voy a poder contar ni a mis padres, ni a mi pareja, ni a absolutamente a nadie qué es lo que me está sucediendo, porque hay tanto en mi cuerpo que no me lo permite. Entonces ahí es ir trabajando poco a poco para que la parte sana vaya ganando terreno ante las otras partes. ¿Y cómo lo va ganando? Precisamente con el acompañamiento. Entonces muchas veces en el trauma, lo primero que recomendamos es regresar a nuestro cuerpo, hacer actividades en las cuales nuestro cuerpo esté involucrado, porque en el cuerpo se encuentran estas memorias. Entonces, a veces parece una tarea muy sencilla, pero haz ejercicio. Ese es tu primer acercamiento a tu trauma. Haz ejercicio. En una actualización que tuve apenas, la recomendación era, vea que te den un masaje. Porque si mi trauma es con el contacto corporal, es primero un masaje. O sea, no voy a exponerme a un trauma directamente, sino es poco a poquito, gradualmente. ¿Qué es lo que sí puedo? Y mirar, ¿puedo permitirme que me den masaje? ¿Puedo permitirme el contacto con otra persona, que me acaricien? ¿Es posible? Si no es posible, ok, algo más sencillo. ¿Puedo yo tocarme? ¿No? ¿Puedo yo sentir mi cuerpo? ¿Puedo yo sentir esta emoción? ¿No? ¿Qué pasa si lo expreso si digo algo, no necesariamente el evento, pero una emoción con una persona? Entonces es un acompañamiento bastante largo y siempre depende de la persona y de qué tan activado esté el trauma. Si el trauma está muy activado, es muy poco, es como esto, son ejercicios poquito a poquito, hasta que la persona dice, ¿sabes qué? Sí me pasó eso, ¿no? Eso ya es el último paso. Enfrentarte directamente al proceso de trauma es lo último que vas a hacer de todo un recorrido que ya hubo. Porque si lo hacemos, si forzamos a la persona a brincarse todo esto, la persona se me colapsa. O sea, que fue precisamente lo que le sucedió a Leila. Ya se colapsó porque se enfrentó fisiológicamente ante el olor, las sensaciones, el ruido que le recordó cuando ella sufrió su trauma en esta etapa de niña, ¿no? Entonces, es eso, es poco a poquito. Y sí, como lo dices ahí, afecta a los hijos de los nietos, sí afecta a los hijos y sí afecta a los nietos, que es algo que también trabajamos en los diplomados, porque la memoria transgeneracional está ahí. Y algo que nos afecta, como también lo vemos en la serie, son los secretos familiares. Entonces, guardar este secreto hace que en la siguiente generación vuelva a brotar y vuelva a estar presente, ¿no? Entonces,
Es un sí hablarlo, es un sí trabajarlo, pero precisamente con acompañamiento profesional, ¿no? Si puedes identificar en ti en una persona que lo sufre, pues es una invitación, ¿no? Aquí con el maestro John Bojorquez, y ya el maestro John Bojorquez determinará también, porque hay diversos tipos de trauma, incluso él puede decir como, no, esto me sobrepasa, no está demasiado fuerte, y mirar qué otras herramientas, ¿no? Pero siempre buscar esta contención y este espacio seguro, que es el que necesitamos todos para ir avanzando poco a poco. Maestro, no sé si algo que le gustaría agregar con respecto a esta pregunta. Bueno, creo que lo has dicho todo. Incluso, pues justo con Leila, si pudieron darse cuenta, ella ya llevaba también temas trabajados, porque en realidad es así. Cuando se sucede un evento traumático, la mente lo guarda, lo aísla, lo separa, lo anula, y conforme vamos trabajando esta parte sana que mencionabas, es como mi capacidad sana se va ampliando y entonces el cerebro dice, bueno, Fabiola está lista para que pueda ya trabajar, enfrentar y abordar este proceso traumático y entonces se muestra, ¿no? Porque, bueno, recordar que Leila ya llevaba también un trabajo terapéutico, ya había ido resolviéndose poco a poco y como justo lo mencionas, pues algún activador detona este trauma. Y aunque se ve muy sencillo ahí la técnica de ir y rescatar a la niña interna, pues bueno, a veces llegar a ese punto pues requiere todo un proceso, como lo mencionaba Jonas, ¿no? Un proceso de ir reconectando con nuestras partes rotas, con nuestras partes desconectadas, disociadas internamente, corporalmente, y pues irnos conectando poco a poco hasta poder tener la fuerza para poder enfrentar el trauma. Bien, eso era lo que podría agregar. Gracias. Y Sí, que, por cierto, también en la serie, la hija de Leila tiene mucho miedo. Y entonces es esto que menciona, ¿se pasa a la generación? Sí, porque el miedo que no podía vivir Leila, que no podía expresar, ya lo tenía la hija. O sea, la hija era como, tengo miedo, mamá, tengo miedo, tengo miedo. Y era porque a la misma, bueno, yo supongo, no lo dice la serie, pero como a esa edad, ella había vivido eso. Entonces, eso es lo que se ve en lo transgeneracional. Se repite en la siguiente generación a las mismas edades o edades muy similares. Y entonces es donde uno dice, no, a ver, y Leila dijo, o sea, incluso Leila lo hizo consciente, si yo no, si, ¿cómo dijo? Si no fueron capaz de protegerme a mí, ¿cómo yo voy a ser capaz de proteger a mi hija? O sea, porque al final eso nos vuelve, pues, algo que también vemos en constelaciones. Cuando yo soy padre, me recuerda cuando yo era hijo, como qué viví yo de hijo, porque siempre es de los dos lados, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, excelente pregunta. Muchísimas gracias por tocar el tema, Fabiola. Agradecemos y pues nada, si logras identificarte en esta parte y todo, levantar la manita y poco a poco y no sentirnos presionados si es contigo, si es con un familiar, sino de estos pasitos que parecen sencillos, hay grandes cambios. Gracias por la pregunta. gracias. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, mis queridísimas, les agradezco muchísimo. No sé si es lo que esperaban o no esperaban, porque me decía el maestro, ¿y qué vas a decir? Y digo, yo no sé, yo voy a hacer preguntas y usted va a contestar, y los demás también. Entonces, espero que haya sido de bendición este tiempo, que lo hayan disfrutado y pues nada, que se puedan abrir otros espacios. Si les gustó, pues ahí coméntenos en Facebook, en la publicación donde se enteraron como estuvo muy interesante, si nos gustó, bla, 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 para animar al maestro que haga más de estos encuentros y nos siga compartiendo de su conocimiento. Les queremos muchísimo, forman una parte muy especial de Constelaciones Familiares Pachuca. Un abrazo enorme a la distancia. Besos a los que pues no vemos muy seguido y pues nada, que tengan un excelente día. Nos estamos viendo. Nos Gracias vemos. por estar aquí, ha sido muy hermoso. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Bye. Bye.